Pablo González. Top 10. Los mejores tanques de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial nos dio avances en muchos campos de la tecnología, y los armamentos fueron uno de ellos. Hoy vamos a conocer más en detalle algunos de los tanques concepto y algunos de los tanques más usados en la Primera Guerra Mundial. Ahora, a lo que venimos. Número 10. El tanque de gas eléctrico de Holt. Fue el primer tanque de prototipo construido en los Estados Unidos en colaboración entre Holt Manufacturing Company, ahora Caterpillar, y General Electric Company. El tanque, construido durante 1917 y 1918, fue el único de su tipo construido, ya que las pruebas demostraron que carecía de la agilidad y maniobrabilidad requerida. El número de la tripulación se da a menudo con 6, en el supuesto de que habría 2 ametralladores y un artillero, y un cargador de la pistola principal, un conductor y un comandante. El tanque se basó en una versión alargada y modificada de la suspensión del Holt modelo 75, con bastidores de vía pivotantes. Había 10 ruedas en cada lado. El tanque tenía 2,3 metros de alto, 5,03 metros de largo y 2,77 metros de ancho. Este vehículo tenía un motor Holt de 90 caballos de fuerza, de 4 cilindros, equipado con un generador de General Electric, conduciendo un motor eléctrico para cada pista. Un sistema petroeléctrico comparable se había utilizado anteriormente para el Saint-Chamond francés, que fue cabido con una suspensión prolongada de Holt. Para evitar el sobrecalentamiento de la transmisión, un problema constante con los tipos eléctricos, se había instalado un complicado sistema de refrigeración por agua. Número 9. El tanque del Zar. Era un inusual vehículo blindado ruso, desarrollado entre 1914 y 1915. Era un acorazado terrestre, ya que llegó a pesar 40 toneladas y alcanzaba 17 kilómetros por hora. El proyecto fue desechado después de que las pruebas iniciales demostraran que el vehículo necesitaba un motor más fuerte y era vulnerable al fuego de artillería pesada. Desafortunadamente, su costo fue alto, 250,000 rublos, así que se canceló su producción en serie. El tanque se diferenciaba a los tanques modernos debido a que no empleaba orugas, sino un diseño triciclo. Las 2 ruedas de radios delanteras tenían casi 9 metros de diámetro. La rueda trasera era más pequeña, con solo 1,5 metros de alto, compuesta por 3 unidades para asegurar la maniobrabilidad. La torreta superior casi alcanzaba una altura de 8 metros. La carrocería tenía 12 metros de ancho y 2 cañones más, montados en barbetas. Se había planeado montar armamento adicional bajo esta. Cada rueda era impulsada por un motor Sunbeam de 250 caballos de fuerza. Número 8. Saint-Chamond. El Saint-Chamond fue un carro de combate pesado francés, siendo el segundo modelo utilizado por el ejército francés en la Primera Guerra Mundial. Su diseño no era demasiado adecuado y había sido concebido principalmente a causa de una rivalidad comercial. La guerra concluyó antes de que fuera reemplazado por los carros británicos de la serie Mark. El primer prototipo, ahora muy distinto del Schneider, estuvo listo para septiembre de 1916. Posteriormente, durante 1917, el cañón estándar modelo 1897 de 75 milímetros eventualmente reemplazó al cañón diseñado por Rimailho, cuando el coronel Jean Baptiste, que había tenido la iniciativa de crear un grupo de tanques en el ejército francés, se enteró de la orden por 400 tanques adicionales. Inicialmente, estuvo muy satisfecho. Sin embargo, cuando supo que los mismos serían de un diseño de tanque muy diferente, quedó atónito y escribió al respecto. Lo cito: "Estoy sumamente sorprendido que se haya puesto una orden de esta importancia sin consultar la opinión del único oficial que al día de hoy ha realizado un estudio detallado de los aspectos técnicos y militares involucrados y que ha inducido al comandante supremo a seguir este camino". Tras la guerra, 54 fueron reacondicionados como transportes de munición y el resto desguazados. Un ejemplar puede verse en el Museo de Blindados de Saumur, Francia.
Número 7. Fiat 2000. Durante la Primera Guerra Mundial, Italia no desplegó ninguna unidad blindada debido a su falta de tanques. La única solución fue iniciar la producción de diseños propios. La orden para diseñar y producir los primeros tanques italianos fue aceptada por la compañía automotriz Fiat en 1916. El primer prototipo fue mostrado a una comisión militar el 21 de junio de 1917. Sus sistemas mecánicos estaban listos, pero su superestructura fue añadida más tarde, por lo que el prototipo llevaba encima una maqueta de madera con una torreta cónica abierta y un cañón simulado. La configuración final de la superestructura no estuvo lista hasta 1918. El Fiat 2000 era un gran vehículo de dimensiones comparables a la de los británicos Mark V y con un peso de 40 toneladas respecto a las 28 del Mark. El conductor iba sentado al frente con una muy buena visión gracias a una gran portilla frontal y pequeños visores laterales. La distribución del Fiat 2000 se distinguía de los otros tanques en servicio en aquel entonces, especialmente los británicos. El motor estaba separado de la tripulación, no situado detrás de un tabique cortafuegos como en los tanques modernos, sino debajo de esta. La parte mecánica también era interesante e innovadora, compuesta por un motor Fiat Aviazione A12 de 6 cilindros enfriado por agua y 240 caballos de fuerza, impulsando las orugas mediante una transmisión transversal. Su capacidad de combustible era de 600 a 1000 litros, pero su autonomía era de apenas 75 kilómetros sobre caminos pavimentados. Su blindaje estaba bien diseñado, siendo hecho de planchas de acero remachadas. Tenía un espesor de 15 milímetros a los lados y 20 milímetros al frente. Su armamento original consistía del cañón montado en la torreta y 10 ametralladoras, 3 a cada lado y 4 al frente. Pero esto dejaba protegida la parte superior del tanque y solía contaminar el interior con el humo de la pólvora, por lo que se decidió instalar un ventilador en el techo y alterar las posiciones de las ametralladoras con 2 a los lados, 3 atrás y 2 al frente. Número 6. LK-2. El LK-2 fue un tanque ligero de caballería construido en 1918 con motivo de la Primera Guerra Mundial. Fue diseñado por el jefe de diseño del Departamento de Vehículos de Motor del Ejército Imperial Alemán, Joseph Vollmer, diseñado del A7V. Estaba inspirado en el diseño del tanque Mark A. Whippet británico capturado. El LK-2 fue una versión mejorada del LK-1, con el mismo chasis de un automóvil Daimler. Solo 2 prototipos habían sido completados en junio de 1918. Uno tenía una torreta con una ametralladora MG-08 y el otro una estructura fija trasera en la que podía instalarse un cañón ruso capturado Sokol 57 milímetros. Pero resultó demasiado pesado y potente para la estructura del tanque, siendo reemplazado por un Krupp de 37 milímetros. Iban a ser seguidos por otros 580, pero como consecuencia del final de la contienda, nunca llegaron a completarse. Su blindaje tenía un espesor de 8 a 14 milímetros, aumentando su peso a 8,75 toneladas. Se planeó fabricar una versión armada con 1 o 2 ametralladoras MG-0815 de 7,92 milímetros, pero el proyecto no progresó. Número 5. El Ford 3 toneladas M1918. Fue uno de los primeros tanques de los Estados Unidos. Fue un pequeño de 2 hombres, un tanque de armas. Estaba bien armado con una ametralladora M1919 Browning y podía alcanzar una velocidad máxima de 8 millas por hora. El Triton tenía un tanque de 17 galones que le dio un alcance máximo de 34 millas de alcance. El diseño del tanque de 3 toneladas comenzó a mediados de 1918, antes de que las fuerzas de tanques estadounidenses estuvieran en gran parte equipadas con ejemplos británicos o franceses. El Triton era un tanque de 2 hombres diseñado para que las fuerzas estadounidenses pudieran usar otro tanque además del Renault FT en la batalla, y de hecho fue diseñado alrededor del FT, pero con una alternativa más barata.
Sus dos motores modelo T Ford fueron controlados desde el conductor, sentado en la parte delantera con un artillero a su lado que tenía el control de una ametralladora calibre 30-06, ya sea un M1917 Marlin o M1919. En un recorrido limitado, tenía aproximadamente 550 cartuchos de munición. La producción inicial de los Triton fue de 15 vehículos. Uno de ellos fue enviado a Francia para pruebas. Se adjudicó un contrato para 15.000 de estos vehículos. Sin embargo, el cuerpo de tanques de los consideró que no cumplía con los requisitos que querían. El contrato para los 15.000 tanques fue terminado por el armisticio, dejando solamente los 15 vehículos producidos. Número 4. Mark A. Whippet, tanque británico de la Primera Guerra Mundial. Iba a completar a los más lentos tanques pesados británicos al emplear su relativa movilidad y velocidad para explotar cualquier debilidad de las líneas enemigas. Posiblemente el tanque británico más exitoso de la Primera Guerra Mundial, el Whippet fue responsable por más bajas alemanas que cualquier otro tanque británico de la guerra. Los Whippet tomaron parte en varias acciones de posguerra del ejército británico, especialmente en Irlanda y el norte de Rusia. Este vehículo blindado de combate fue pensado para rápidos asaltos móviles, aunque el diseño de sus orugas se ve más moderno que el de los tanques británicos Mark I al Mark V. Fue directamente derivado del Little Willie, el primer prototipo de tanque, y no tenía suspensión. El compartimento de la tripulación era una torreta poligonal fija en la parte posterior del vehículo y dos motores del tipo empleado en los autobuses de 2 pisos contemporáneos. Iban en un compartimiento frontal impulsado por una oruga en cada uno. Su armamento consistía en 4 ametralladoras Hotchkiss Mk1 de 7,70 milímetros, cada una cubriendo los 4 lados de la torreta. Ya que solamente había espacio para 3 tripulantes, el artillero debía ocuparse de cada arma, con frecuencia apoyado por el comandante. A veces se embarcaba un segundo artillero en la estrecha torreta. Frecuentemente se retiraba una ametralladora para hacer espacio, ya que éstas podían desmontarse de sus afustes y cambiarlas de una tronera a otra para cubrir todos los lados. Número 3. El Renault FT-17. Es el carro de combate francés más conocido de la Primera Guerra Mundial y que estuvo en servicio en el ejército francés hasta comienzo de la Segunda e incluso fue usado hasta finales de la guerra por el ejército alemán como vehículo policial en París. Fue el primer tanque con forma moderna, es decir, una torreta con el armamento principal sobre el casco, acorazado y movido por orugas. Ello llevó a ser altamente imitado por diferentes potencias. Según el experto Steven Saloga, debe ser considerado como el primer tanque moderno. El Renault FT es un carro de combate ligero. Estaba dotado de un cañón Puteaux SA-18 de 37 milímetros. El casco del FT era una simple caja blindada con un estrechamiento en la parte de atrás. El motor, un Renault de 35 caballos de fuerza, estaba situado en la parte trasera. La alimentación se hacía con ayuda de bombas y sus 2 depósitos tenían capacidades de 95 litros. La transmisión comprendía un embrague y cajas de velocidades Renault con 4 marchas de velocidad y una marcha atrás. La refrigeración se hacía por agua y se podía acceder al motor por un portón trasero encima del casco. La cámara de combate y la de construcción ocupaban la delantera y la tripulación accedía al interior por 2 puertas en la parte anterior. También había una salida en la trasera de la torreta y el conductor estaba sentado en la parte delantera justo detrás de la puerta de entrada. Su asiento estaba a nivel del suelo y podía ver a través de 3 mirillas con una contraventana abatible. Número 2. Sturmpanzerwagen A7V. Fue un carro de combate utilizado por el ejército imperial alemán en 1918, cerca del final de la Primera Guerra Mundial. Se encargaron 100 para la primavera de 1918, pero solo 20 fueron completados. Vieron la acción de marzo a octubre de ese año y fue el único tanque que produjo Alemania en la Primera Guerra Mundial que ganó estatus de operacional. La tripulación
normalmente consistía de 16 soldados y 2 oficiales, comandante, conductor, mecánico, mecánico jefe, 12 infantes servidores de ametralladoras, 6 tiradores, 6 cargadores y 2 artilleros, un artillero principal y un cargador. El A-7V estaba armado con 6 ametralladoras MG-0815 de 7,92 milímetros y un cañón de 57 milímetros en el frente. La variante hembra tenía 2 ametralladoras más en lugar del cañón. No se sabe si se empezaron a producir así o se transformaron. Algunas fuentes dicen que solo el chasis 501 tuvo variante hembra. El tanque tenía placas de acero de 20 milímetros a los lados y 30 milímetros en el frente. Sin embargo, el acero no era tan resistente como las placas blindadas, lo cual redujo su efectividad. Número 1. La serie de tanques Mark, en específico el Mark V. El Mark V fue una versión mejorada del carro de combate Mark IV, desplegada en 1918 y empleada durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, en la intervención aliada en la Guerra Civil Rusa del lado de los rusos blancos y por el Ejército Rojo con sus ejemplares capturados. Gracias al sistema de embrague por transmisión epicíclica de Walter Wilson, fue el primer carro de combate pesado británico que solo precisaba de un hombre para virarlo, por lo que los cambiadores que iban en los primeros modelos pasaron a ser artilleros. El Mark V se estrenó en combate en la batalla de Hamel el 4 de julio de 1918, apoyando exitosamente a las tropas australianas durante un asalto y volviéndose a ganar su confianza en los tanques tras la batalla de Bellecourt. Posteriormente, los tanques Mark V fueron empleados en 8 importantes ofensivas antes del final de la guerra. Durante la batalla de Amiens en agosto de 1918, 228 Mark V, junto con los nuevos Whippet y Mark V-X, penetraron las líneas alemanas en un prólogo de la moderna guerra mecanizada. El 301, batallón de tanques pesados estadounidenses, fue equipado con 19 Mark V y 21 Mark V-X en su primera acción contra la línea Hindenburg el 27 de septiembre de 1918. De los 21 tanques Mark V-X, 9 fueron impactados por la artillería alemana, uno de ellos totalmente destruidos. 2 activaron minas británicas, 5 tuvieron problemas mecánicos y 2 se atascaron en las trincheras. A pesar de todo, el batallón logró su objetivo. Estos fueron los 10 tanques más emblemáticos de la Primera Guerra Mundial. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Si quieres que te envíe saludos en mi próximo video, solo envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo González, y con gusto la publicaré. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica.